Un abrazo, estimada audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy diagnosticamos lo que está ocurriendo en el CNE y las últimas acciones post-momento electoral seccional 2019 con uno de sus protagonistas, el vicepresidente del organismo electoral, ingeniero Enrique Pita. Buenos días, bienvenido a Bajo la Lupa. Buenos días, a sus órdenes. Ingeniero Pita, de sus impresiones como segundo al mando del organismo electoral, pero sobre todo como ciudadano del 24 de marzo del 2019, donde la ciudadanía tuvo cita en las urnas y decidió el futuro, por no decir el presente, del país. Es importante destacar el hecho de la participación masiva de los ciudadanos en el último proceso electoral, considerando el hecho de que había un altísimo número de candidatos que pudo haber llamado a la confusión. 80.000, más o menos. Más o menos 80.000 candidatos. No obstante aquello, el porcentaje de ausentismo fue relativamente bajo. Por otro lado, también tenemos que destacar el hecho de que, no obstante también, el poco tiempo que el actual Consejo Nacional Electoral tuvo para organizar este proceso, considerando que solamente tuvimos 3 meses en funciones. Incluyendo el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Así es. Y antes hubo un Consejo Nacional Electoral Transitorio. Las cosas resultaron bien. De alguna manera, el proceso no fue tan grave en sus tiempos de ejecución como algunos, y yo me incluyo, habíamos pensado. La cantidad de actas con problemas para ser contadas en las diferentes delegaciones no tuvo tampoco el volumen que, y me vuelvo a incluir en aquello, que hubiéramos creído que se iba a producir. ¿Por qué las palabras del ingeniero Enrique Pita a varios medios de comunicación han sido: hemos fracasado en el procesamiento de datos, y muy respecto a básicamente dos aristas? La primera, la estructura interna del CNE en cuanto al sistema de cómputo, y lo otro, el proceso con CNT. Mis expresiones guardaban relación más con la solidaridad con la institución. Yo represento la institución y cualquier error, falla o acierto nos compromete a todos. No obstante que yo no tuve en ningún caso de responsabilidad alguna en relación al contrato con CNT, pero al final del día, si habíamos ofrecido que la información iba a fluir y esto no sucedió, por problemas de conexión, por problemas de volumen de datos, por problemas de fallas respecto a los equipos que estuvieron disponibles. Hay una responsabilidad. La responsabilidad era de la institución. Okay. Y dentro de ese marco yo asumía parte de mi responsabilidad y decía: no hemos cumplido con esa expectativa que la ciudadanía tuvo respecto a que la información iba a fluir en una forma muy rápida. Usted también ha manifestado que iba a trasladar esto, un documento, a la presidenta del CNE. ¿Lo hizo? Bueno, nosotros estamos con el doctor Verde Soto muy acuciosos en relación a elaborar un documento, no solamente para determinar los aciertos, porque sí han existido, pero también las fallas. Lo importante es que podamos ir corrigiendo de tal manera que cuando nos enfrentemos a un próximo proceso, y estamos hablando del año 2021, tengamos ya una planificación realizada dentro de un marco de eficiencia, un sistema informático depurado que no tenga lugar a dudas ni de desconfianza por parte de los actores políticos, y la preparación suficiente por parte de quienes hacemos el CNE para poder enfrentar un gran desafío como ese que vamos a tener. Hago aquí un paréntesis. Usted ya ha tenido experiencia electoral y actualmente ahora está en la vicepresidencia. ¿Ha cambiado en algo desde que estuvo en su momento? ¿Ahora lo siente más fuerte? ¿Ahora hay más presión? ¿O probablemente ahora desde la vicepresidencia se tornan funciones distintas a las que usted asumió en su momento en el CNE? Los procesos electorales son iguales, relativamente iguales. Obviamente en cada actividad de estas hay que ir depurando y corrigiendo diferentes situaciones que se presentan. Pero al final del día es lo mismo. Lo importante no es quién lo haga, lo importante es que los proyectos estén planificados para que se realicen de la mejor manera y la forma más transparente, que los sistemas informáticos hayan sido depurados lo suficientemente bien para que no quede duda de que toda la información que fluye es la información que revela cuál es la voluntad popular. Que también quienes estén al frente de esto tengan algún nivel de capacitación y algún nivel de experiencia, porque no es lo mismo leer un libro de cómo se organiza un proceso electoral que haber vivido procesos electorales.
Y eso es muy importante. La experiencia es fundamental. Usted está describiendo, me atrevo a decir, un sistema electoral perfecto, o al menos ideal para una sociedad democrática. Pero también ese sistema perfecto o democrático debe permitir a los actores políticos que se sientan de alguna manera perjudicados presentar los recursos. ¿A qué me refiero? ¿Qué ocurrió hace poco tiempo en el CNE y la decisión del Pleno sobre el caso de Los Ríos y Guayas, vicepresidente Pita? Primero hay que tener claro el hecho de que nosotros debemos, en todas nuestras decisiones, dar la confianza para que los actores políticos tengan certeza absoluta de que estamos siendo transparentes, que en ningún caso estamos subordinados a intereses, afectos o simpatías de carácter política, que si alguien relacionado con una actividad política promocionó nuestro nombre para ocupar la función que estamos, no significa que nosotros estamos subordinados a que tengamos que acatar algún tipo de instrucción específica. En su caso concreto. Yo no, y lo ratifico, y lo he dicho en más de una ocasión, no he sido en ningún momento subordinado a ningún tipo de presión, y si hubiese existido, que no lo ha existido, no lo hubiera aceptado, o no estuviera sentado donde estoy sentado, porque simplemente me hubiera retirado si esa hubiese sido una condición. No puedo responder por los demás, yo respondo por lo mío. Lamentablemente los hechos también nos demuestran que en muchas decisiones no se ha actuado apegado a la ley, y de alguna manera nos lleva a desconfiar, a que sí hay una carga de relación política que determina ciertas decisiones que se toman. Eso que usted habla sobre esas decisiones que se están tomando no apegadas a la ley, como usted lo está diciendo, se refiere a la decisión del Pleno, la presidenta Tamay, la consejera Acero y el consejero Cabrera respecto a crear primero una comisión que investigue el tema de Guayas y Los Ríos para posteriormente remitir a la Fiscalía, frente a lo que usted y el consejero Verde Soto señalan que primero había que ir a la Fiscalía, como lo va a hacer hoy. Yo creo que ha faltado coraje, ha faltado determinación, ha faltado ganas por parte de una mayoría del Consejo de enfrentar una realidad. Y la realidad es que han habido fallas o han habido ciertas situaciones que nos llaman a preocuparnos en relación a la transparencia con la que cierta gente que estaba a cargo de actividades dentro de, en algún caso de la provincia de Los Ríos, en el caso de la provincia del Guayas también, Mocache y Alfredo Bacrecio, hayan podido actuar o hayan actuado en una forma transparente. Específicamente, Mocache. No puede ser posible que se haya llamado un reconteo que no procedía, que se haya verificado los votos que están y que se haya encontrado que el resultado era totalmente anormal respecto a algo que ya existía y que de alguna manera u otra lo que se hizo fue, con una disposición del CNE sobre la base de una impugnación irregular desde mi punto de vista, es corregir el resultado, pero no se ha actuado con la energía, con la fortaleza que tenía que actuarse para investigar y sancionar a los responsables. Y lo mismo es en el caso de Salitre. Si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral ha echado para atrás una decisión respecto a un reconteo que no procedía tampoco, no podemos quedarnos con simplemente proclamar un resultado y decir hemos hecho justicia porque le hemos determinado quién gana. No, señora, hay que determinar quién fue el que intentó establecer un fraude, quién fue el que manipuló actas, quién fue el que provocó un reconteo que no era correcto hacerlo. No podemos dejar esos cabos sueltos, porque lo que tenemos nosotros es que crear confianza a través de nuestras decisiones. Una de esas intenciones se plasmará hoy a las 3:30 de la tarde en la Fiscalía del Guayas, donde usted va a rendir su versión libre y voluntaria, ingeniero Pita. Yo fui invitado por el fiscal sobre la base de una declaración pública en la cual expresé en un programa de televisión el hecho de que a mí me llamaba la atención lo que había pasado en el Salitre. Obviamente, si el fiscal está investigando qué es lo que ha pasado en Salitre por una denuncia de los actores políticos, consideró pertinente invitarme a mí en una declaración libre y voluntaria que yo aporte con algo. Pues yo voy a decir lo que conozco, simplemente sobre la base de la información que tengo y sobre la base de lo que estoy comentando en este momento. Corríjame, ¿Salitre o Alfredo Bacrecio Moreno? Salitre, perfecto, hago la aclaración. Ya yéndonos a otro tema, pero antes de irme para allá, ¿cuál sería su visión de lo que va a ocurrir con el proceso en la Fiscalía en estos temas de Guayas y Los Ríos?
Bueno, son aspectos legales que tienen que ser determinados por el marco legal. El fiscal, el juez tomará las decisiones. En mi caso, lo que me corresponde hacer es simplemente proveer alguna información si es que es de interés para el fiscal. Pero yo creo que son dos escenarios diferentes. Por un lado, el escenario que tiene que manejar el Consejo Nacional Electoral para establecer responsabilidades, para hacer correcciones si es necesario hacerlas, pero por otro lado el aspecto legal, ya será responsabilidad del fiscal, del juez y de quienes tengan que tomar decisiones en ese campo. ¿Usted acompañará aquello como vicepresidente del CNE? No, señor, yo he hecho mi trabajo en cuanto a una declaración pública. A mí la función que me corresponde es, como Consejo Nacional Electoral, como vicepresidente, insistir en que se establezcan las correcciones, se corrijan las cosas que sean necesarias corregir dentro del aspecto electoral, que es donde yo estoy desempeñando mi función. Hacemos una pausa y recordarnos a ustedes, querida audiencia, además, una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad. Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granitos, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador. A nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Bien, finalmente, ingeniero Pita, ya yéndonos ahora sí al tema que también deseo tocar, porque la ciudadanía me lo ha pedido, la gestión institucional. ¿Aún sigue, y se lo pregunto a Enrique Pita, aún sigue existiendo hiperpresidencialismo en el CNE? Bueno, eso no ha cambiado, porque la norma así lo establece, porque el reglamento, la ley... Y así lo estableció, y esto viene de la época del presidente Pozo, que se estableció una estructura hiperpresidencialista en la cual quien es la presidenta, en este caso la señora Tamaín, antes fue Pozo, son los que determinan el quehacer de la institución. Ellos son los que asignan responsabilidades, contratan al personal, manejan el presupuesto, si es necesario realizar compras son los que manejan el proceso de compras, por lo tanto son los que asumen la responsabilidad total. Los consejeros tenemos una cierta función muy similar a la de los subsecretarios, incluso a nivel de sueldos, y a nivel de personal de nuestras propias oficinas. Y lo que hacemos es lo que se nos asigne, lo que se nos permita hacer. Por lo tanto, si en algún momento dado la presidenta no me asigna tarea a mí respecto a la administración, independiente de la experiencia, independiente de las ganas, independiente de lo que yo pueda aportar por la institución, bueno, esa es su decisión. ¿Actualmente tiene funciones, ingeniero Pita? No tengo funciones. Actualmente yo solamente soy el vicepresidente de la institución, y la única función que tuve en el último proceso fue coordinar las acciones de 5 provincias, porque nos repartimos el país, las provincias del país, de cada una de las consejerías. Y a mí me tocó 5 provincias. ¿Qué significa coordinar? Pues coordinar la parte logística, la parte administrativa, no el proceso electoral, y yo quiero ser enfático en eso. El proceso electoral, el escrutinio propiamente dicho, lo manejan las juntas provinciales electorales, que son autónomas, por lo menos en el papel, por lo menos así se dice. De que no han sido autónomas porque ha habido de alguna manera una suerte de relación directa con miembros del Consejo, puede ser. En mi caso, no. Yo no he tenido tal injerencia, no he participado en las decisiones de esas juntas provinciales electorales, he hecho mi tarea, he intentado hacerlo de una forma eficiente de coordinación de la parte logística, lo llamo yo la carpintería de un proceso, pero ya desde el punto de vista administrativo, la organización del proceso en términos generales, el área de sistema, la parte de las seguridades informáticas, etcétera, está en manos de otros consejeros. ¿Existe la voluntad de Enrique Pita de tocar las puertas del despacho de la presidencia sobre las funciones al vicepresidente? No, señor. Yo no voy a ir a tocarle la puerta absolutamente a nadie. Yo he puesto a las órdenes de la institución mi capacidad, mi experiencia, mis conocimientos. Si no se los reconocen, no es mi responsabilidad, sino de quienes tienen que asumir ese tipo de responsabilidad. Si la organización que lo auspició usted le llama y le dice es necesario que usted acuda y solicite a la presidencia que tome en cuenta su experiencia para darle funciones, ¿qué haría Enrique Pita?
Primero, no creo que lo vaya a hacer, porque sabe perfectamente que podríamos sentarnos a conversar de muchas cosas, pero no sobre cuál es mi responsabilidad y cómo debo desarrollar mi trabajo. Por lo tanto, ese no es un escenario que yo creo que deba considerarlo siquiera. El segundo, yo creo que sobre la base de mi experiencia, mis años de servicio al área de las elecciones, de procesos electorales, avala la posibilidad de que alguien pueda recurrir a esa experiencia para aportar respecto a un proceso. Pero si no me corresponde a mí estar tocando puertas, porque no es así como ustedes tienen que hacer las cosas. Colmino, se están entregando credenciales a las autoridades electas. Está el CNE recorriendo las provincias. ¿Usted está contemplado en la entrega de credenciales? El proceso de entrega de credenciales lo ha asumido la señora presidenta y ella está recorriendo el país para que en todas aquellas provincias en donde ya se concluyó el proceso y se puede entregar, es ella la que está entregando las credenciales. ¿Ningún otro consejero está entregando credenciales? De lo que conozco, no. ¿Cuál será su mensaje a la ciudadanía ya posteriormente a las elecciones seccionales? Probablemente en lo posterior hay una intención de que se convoque a la ciudadanía nuevamente a la consulta popular. Hay otra postura que no es momento de aquello, sino de gobernar. Pero, ¿cuál es el mensaje hacia el soberano respecto al proceso electoral que podría venirse con una infraestructura llamada CNE? Yo creo que la ciudadanía debe ejercer presión respecto a la instancia electoral que se llama Consejo Nacional Electoral para que las cosas se hagan de alguna forma transparente y eficiente. Se depure, por ejemplo, el sistema informático que actualmente nosotros utilizamos, que es el mismo sistema informático que utilizaban en la época correísta y obviamente con las deficiencias que éste tenía o con la posibilidad de que de alguna manera sea aprovechado en beneficio de quienes lo estaban manejando. Hay varios aspectos que tienen que ser corregidos, no solamente en el proceso, sino en la parte administrativa. La ciudadanía tiene que ejercer presión a través de los medios, que son los que, al definitivo, tienen que canalizar esa posición del ciudadano. Ejercer presión sin miedo. La palabra miedo no viene al caso. No creo que miedo a qué. Pues si yo estoy tratando de decirle, yo quiero un proceso electoral limpio y transparente, quiero funcionarios electorales independientes y eficientes, ¿por qué puedo yo tener miedo? De pronto es que lo bloqueen en redes sociales, de pronto. Ya estamos hablando de otras cosas. Gracias, ingeniero Enrique Pita, por atender la entrevista a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Éxitos y bendiciones en su gestión y adelante. Yo hago una pausa temporal con ustedes. Hagan el sumo bien. Dios bendiga América. Hasta la vuelta.